Vamos a tratar de conversar, porque hay tantas cosas. Se viene diciendo hace un tiempo de todos lados. Puede ser, doctor, y empiezo con la parte jurídica, Rodríguez Villafañe. ¿Qué tiene que ver que por allí se dice, y hay mucha gente que se queda sin trabajo? ¿Qué tiene que ver eso con el 7 de diciembre y con la ley de medios? Mire, primero eso no es cierto. Eso también está dentro de los mitos, ¿no? Yo hacía un análisis. Primero, los medios que tienen una sobrecantidad de licencias, que tienen que, digamos, volver a dársela nuevamente a la sociedad, porque de eso se trata, no se la dan al Estado, se la devuelven a la sociedad. Usted sabe que la licencia que tiene que ver con el uso de frecuencias de aire, eso es un bien natural finito, no es infinito. Y hay unas posibilidades materiales de una cantidad y esa no se puede estirar. Acá ha habido un periodo con una ley en donde algunos pudieron acumular mucho y otros sectores, entre los cuales represento yo, particularmente cooperativas y mutuales, organizaciones también de la sociedad civil, que por ser entidades sin fines de lucro, la anterior ley no permitía que se incorporaran. Esto ha traído como consecuencia, por supuesto, que hay sectores que tienen mucho y otros sectores que no tienen prácticamente nada. La nueva ley, en un avance muy importante, estableció que el 33% de ese cupo debería ser para las entidades sin fines de lucro. Yendo a la pregunta suya, primero, los medios no se van a cerrar, sino se van a concursar para que otros se hagan cargo. Pero aunque imaginemos alguna hipótesis de ese tipo, que uno es la que menos desea, especialmente lo que hace a los trabajadores de los medios, porque esto no puede ser tenido como efectos colaterales de una ley justa, sino que por eso hay que trabajar para que ese efecto no se dé. Sin embargo, si uno se pone a analizar lo potencialmente enorme que se abren de posibilidades laborales, le doy un ejemplo simple nomás. Las cooperativas que ingresan o que pueden ingresar en el país, tenemos 12.000 cooperativas. Imagínense que cada cooperativa hiciera un mini programa o algo de comunicación que hoy en día toda institución debe tener, que contratara a un periodista y un camarógrafo nomás. Ya tenemos 2.400 puestos de trabajo. Seguro. O sea, el problema acá es que hay un reacomodamiento, pero de ninguna manera esto necesariamente implica ni que trabajadores queden en la calle porque alguien va a hacerse cargo del medio por concurso. En este caso, si usted sabe que la forma de desapoderarse son de tres formas. Una voluntaria. Sí. Entonces yo vengo y digo, voy a desapoderarme de tal medio, que de acuerdo a la ley no puedo tener, me explico. Ahora, lo someto al Estado y le digo, quiero trasladárselo a fulano y tal. El Estado ve si cumple los requisitos y se lo da. Hay otra forma coparticipada en donde yo vengo y digo, opto por deshacerme de estos medios, pero ocúpese usted de concursarlo y ver quién me lo compra. Y la tercera, que es la de, digamos, de oficio, en la que el Estado toma la decisión, pero aún así no es para cerrarlo al medio, sino para concursarlo y que alguien se haga cargo. Judith Gervardo, bueno, colega, periodista, profesora de la universidad también, responsable de Radio Nacional. Uno cuando habla y escucha en estos tiempos, a partir de hace 3 años con la nueva ley de medios, también hablamos y decimos multiplicación de voces, que también lo decíamos recién, multiplicidad de trabajo, ¿o no? A ver, mientras ustedes charlaban con el doctor, yo me entretuve mirando esas magníficas selección de imágenes que están en el fondo y que no hacen más que recorrer el proceso de lucha por la democratización de las comunicaciones en el país. Me gusta pensarlo en esos términos, claro, ¿no? En términos de proceso, de lucha, de participación popular y de participación de distintos sectores, periodistas, comunicadores, estudiantes, pero no solo estos sectores, gremios, radios comunitarias, medios comunitarios en general. Esto habla de una naturaleza participativa y plural desde el origen. Digo, eso me parece que es como un rasgo fundamental para poder pensar esto de la pluralidad de voces, ¿no? Claro. No solamente las voces que van apareciendo o que van a tener posibilidades de aparecer, al calor de la nueva ley de medios que va previendo también esta posibilidad de la división del espectro en 3 sectores, donde hay un reconocimiento legal al trabajo que se venía haciendo desde
el campo social, porque si no, la comunicación a la que nos estaban acostumbrando o que nos decían que era legal o que era la oficial, era aquella que se podía expresar solamente a través de los medios privados o los medios públicos, devaluados, sin apoyo y sin reconocimiento. Y lo sabemos cuando pensamos en Radio Nacional o las 40 radios nacionales, o cuando pensamos, por caso, la casa en la que nos encontramos y el apoyo que ha tenido para su promoción y para su desarrollo. Todo esto se ha ido dando al calor de la nueva ley de medios. Doctor, el 7 de diciembre es un plazo fatal. ¿Por qué se lo toma como una cuestión? Vemos que se tiene que definir el famoso amparo del artículo 161, de donde en un espectro democrático, con tantos años de democracia, debería ser un acto procesal normal, ¿o no? Por supuesto, primero porque estamos ante el cumplimiento de una orden no autoritaria ni de un gobierno de facto, sino de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y es una orden nada menos que para que se cumpla una ley aprobada por el Congreso de la Nación en base a las mayorías y minorías votadas por el pueblo y promulgada por un Poder Ejecutivo también votado por el pueblo. O sea, te digo, porque a veces yo veo algunos que plantean como la panacea la ley anterior. Yo digo, la verdad que se ve que no han leído la Constitución. Yo cuando lo veo pasearse por todos los canales a Julio Bárbaro y diciendo de que, bueno, esto viola la Constitución, etcétera, cuando él, siendo interventor del entonces CONFER, ahora se llama AFCA, no trepidaba en dictar resoluciones. Usted imagínese en el orden constitucional, un interventor de un organismo de tercer nivel, en ese entonces, que por decisión de él suspendía la aplicación de la ley. Eso en ninguna Constitución. Y le estaba hablando en periodos democráticos, cuando lo hacía él eso, no era en periodo de facto, y por lo cual se suspendía, cuando le correspondía a la organización de la sociedad civil tener los pliegos para brindar televisión por cable, suspendía la entrega de pliegos. O sea, él, por su sola voluntad, decidía que una ley no rigiera. Estamos hablando de otra ley, pero en ese entonces era la que regía. Y ahora se rajan la vestidura. Por supuesto que aparece como día de porque en realidad muchos sectores nos hallamos las horas que realmente se empieza a concretar algunos efectos de la ley. Algunos de los efectos otros han sido importantes y hay que rescatarlos y después me gustaría que habláramos de eso, porque gran parte de la revolución que va a venir es la posibilidad de redistribuir frecuencias, pero si no se rescatan frecuencias es muy difícil que se implementen otros medios. Ya de por sí, atento a los planteos judiciales, particularmente el Grupo Clarín, vamos demorados un año del momento de acuerdo a como la ley establecía que debía que hacerse. Por eso opera como día de, no en términos como se lo plantea acá militar, en el que estamos ante el desembarco en Normandía, ni mucho menos, sino porque es en cuanto es que esperemos que eso sea un corte para permitir empezar el proceso de redistribución de licencias, porque en este momento todo esto ha sido pirotecnia judicial, que no se ha podido traducir en los hechos, en que la sociedad pueda ver, digamos, ciertos medios de significancia, si bien han salido otros tipos de licencias, pero convengamos que la licencia de determinada envergadura la tienen esos sectores. Y por eso se dice, Judith, de diversidad y de democracia cuando hablamos del chiste de... Sí, y además digo, me parece que este plazo, la fecha, el 7D, es una bisagra, un antes y un después en términos políticos. Digo, el lobby, la terrible presión y fuerza que está desarrollando Clarín y los monopolios. ¿Por qué? Porque todos los monopolios que están en la Argentina se tienen que avenir a la ley, tienen que cumplir la ley, tienen que quedar dentro del marco normativo. Buenas, malas o como sea, ya hay varios que se han acercado a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y han presentado un plan de adecuación. Hay un solo grupo, hay un solo monopolio que no lo ha hecho. Y entonces, ¿por qué pretende, en función del poder económico o la supuesta incidencia con la que se venían manejando y con cierta impunidad, por qué pretende no encuadrarse dentro de los marcos legales? Entonces empieza la chicana y empieza este tiempo en el que mucha gente siente que hay como presiones, que hay como tensiones y se pone en juego una retórica del diálogo
y de la no confrontación, cuando en realidad es una fecha clave, porque se tiene que cumplir una normativa. Esperamos que efectivamente se pueda hacer, seguramente va a haber una y miles de escaramuzas legales, pero yo creo que más temprano que tarde lograremos que se aplique una ley que tiene legitimidad y participación de origen y que tiene un sentido y una vocación de incluir, de ampliar, de multiplicar, y que a mí me gusta decir que la ley habilita la posibilidad de múltiples voces. Y esto trasciende a lo legal y trasciende a la ley en sí misma. ¿Por qué? Porque la ley es un marco jurídico, es un marco legal. Nosotros tenemos que llenarla de contenidos, tenemos que hacerla efectiva en las prácticas diarias, en la posibilidad de fortalecer los medios de comunicación existentes, encontrar fuentes de trabajo para la enorme cantidad de chicos. Yo veo en la carrera de comunicación, nomás en ciencias de la información, 1.500, 2.000 pibes entran por año. ¿Qué hacen esos chicos cuando salen de esa carrera? ¿A dónde van? Bueno, esta vocación de poder incluirse en los medios de toda naturaleza, pero también particularmente todos estos medios de gestión social que están naciendo por estas horas. No tantos como a lo mejor habíamos imaginado. ¿Por qué decimos no tantos? Porque hay un 33% del espectro que tiene que ser llenado de contenidos, de voces nuevas, esa pluralidad de voces por la que venimos luchando.